Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo diferente, un vídeo nuevo que no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y es que este es el primero de una serie de videotutoriales que queremos hacer. Y bueno, básicamente lo que vais a ver en este vídeo es una partida en la que vamos a ir explicando los conceptos más generales. Una partida muy simple para ir familiarizándose con el movimiento, con todas las fases, ¿no? que engloba una partida de este juego. Antes de nada, dejar claro que no pretendemos sustituir al reglamento con estos vídeos, son simplemente pues un acompañamiento, ¿no? que facilitan la comprensión de las reglas y bueno, desde luego para aprender a jugar bien es necesario pues tener un reglamento a mano. Bien, pues para empezar decir que el juego cada turno del juego se compone de 4 fases principales: iniciativa, movimiento, disparo y combate. En esta partida que estáis viendo, Gondor se enfrenta a Isengard y por tanto, para ir empezando, lo primero será decidir quién tiene la iniciativa, que es la primera de las fases. Para ver qué jugador tiene la iniciativa, cada uno de los bandos tirará un dado, y el que obtenga el resultado más alto será el jugador que realice primero las acciones que vienen a continuación, de movimiento, disparo y combate. Como vemos, el número más alto ha sido para Gondor, que ha sacado un 2, mientras que Isengard ha sacado un 1. En el caso de que se hubiera producido un empate, volverían a tirar hasta ver quién saca un número más alto. Con esto daríamos terminada la fase iniciativa, que es simplemente esta tira de dados. Como hemos visto, el jugador que tiene iniciativa es Gondor, por tanto es el que puede decidir qué hacer en la siguiente fase, que es el movimiento. Empezamos la segunda fase, que es el movimiento. El jugador de Gondor, que ha ganado la iniciativa, decide permanecer en el sitio y no mover sus miniaturas. ¿Por qué ha decidido hacer esto? Pues bien, parece que su intención es disparar con el Montaraz sin penalizador. Esto de disparar sin penalizador lo explicaremos mucho mejor en la fase de disparo, que veréis que es muy fácil de entender cuando veáis el perfil de la miniatura. Terminado el movimiento de Gondor, que ha sido muy simple, no ha movido ninguna miniatura, pues pasaría la fase de movimiento al jugador de Isengard, que esta vez sí que decide mover. La mayoría de miniaturas a pie mueven 6 pulgadas, como estáis viendo en pantalla. El hecho de que muevan 6 pulgadas, por supuesto, no quiere decir que estén obligadas a mover esas 6 pulgadas. El jugador elige cuánto quiere que la miniatura mueva. En este caso, el Uruk-hai sí que ha hecho su movimiento completo y se acerca hacia los guerreros de Gondor. Movida la primera miniatura, es el momento de mover el resto y pasaríamos en este caso a mover el arquero Uruk-hai, que veis ahí arriba, y que mueve la mitad de su movimiento. ¿Por qué mueve esta mitad? Pues bueno, eso también lo vamos a explicar en la fase de disparo porque está muy relacionado con lo que ha hecho el Montaraz antes. Bueno, seguiríamos con el movimiento del resto de miniaturas. Lo paso un poco a cámara rápida porque como veis no tiene mucho misterio. Sí que es importante que os fijéis en desde dónde empieza a medir las 6 pulgadas. Empieza a medir desde la parte frontal de la peana hacia adelante. Es decir, las 6 pulgadas empiezan a contar desde la parte frontal de la peana. Esto es importante pues para que los dos jugadores lo hagan igual y no haya uno que avance más que otro ni cosas raras. Terminada la fase de movimiento, pasaríamos a la tercera fase, que si recordáis es la fase de disparo. Y en esta fase, pues todas las miniaturas equipadas con arco y que no han movido o han movido menos de la mitad de su movimiento, pues pueden disparar. Es por esto que el guerrero Montaraz de Gondor no ha movido antes, pues para poder disparar con normalidad. Ese Montaraz que veis ahí. Antes de seguir, vamos a describir brevemente el perfil de una miniatura. Vamos a fijarnos en el perfil de ese Montaraz de Gondor. Lo primero que vemos es el movimiento, lo segundo es el combate y la precisión con arco, lo tercero la fuerza, seguido de defensa, ataque, heridas, valor, puntos de poder, voluntad y destino. En este caso, como estamos en la fase de disparo, es importante fijarnos en el valor de la puntería del Montaraz. Una miniatura que dispara sin haber movido nada de su movimiento dispara con el valor de puntería normal que tiene su perfil.
En este caso sería el 3+. Una miniatura equipada con arco que ha movido la mitad o menos de su movimiento puede seguir disparando, pero con un penalizador a la puntería, un penalizador de +1. Es decir, este Montalaz, si hubiera movido la mitad de su movimiento menos, podría seguir disparando, pero lo tendría que hacer en vez de a 3, lo tendría que hacer a 4. Bueno, pues después de ese pequeño inciso, para ver los perfiles, seguimos con el disparo, donde el Montalaz de Gondor va a disparar al guerrero Uruk-hai que tiene enfrente, y como no ha movido, realiza una primera tirada de puntería a 3+. Si el Montalaz consigue superar esta tirada de puntería, volverá a tirar para ver si la flecha causa una herida. Vemos cómo tira el dado y obtiene un 6, por tanto supera la puntería y ahora tiene que tirar para herir. Para saber qué valor necesita, se va a una tabla de heridas en las que se compara fuerza y defensa, fuerza del atacante con defensa del defensor. En el caso de ataques a distancia, la fuerza que se utiliza como referencia es la del arco, en este caso un arco de fuerza 2. Fuerza 2 del arco contra defensa 5 del Uruk-hai que lleva escudo, pues sería 6. Vemos como ha sacado un 2, por tanto no es suficiente para herir. Como todas las miniaturas del bando de Gondor que podían disparar ya lo han hecho, era solo el Montaraz, es el turno de disparo para Isengard, que lo podría hacer con Lurth y con el arquero Uruk-hai, pero como Lurth ha movido su movimiento completo, no puede disparar, y por tanto la única opción que tiene es la del guerrero Uruk-hai que está ahí arriba, y que ha movido la mitad de su movimiento. Como ha movido la mitad, dispara con penalizador. Ahora veremos, pero bueno, lo primero que hay que tener claro es a quién va a disparar. La intención de este guerrero Uruk-hai es disparar a Beregond, que se encuentra detrás de un guerrero de Gondor, y por tanto tiene que hacer una tirada con trayectoria. Es decir, tiene que ver si la flecha se queda en el guerrero de Gondor que tiene delante o consigue atravesar ese guerrero y impactar en Beregond. Tira para impactar, como veis necesita un 4, que en realidad sería un 5 porque ha movido la mitad o menos de su movimiento y lo consigue. Ahora tiene que tirar trayectoria, es decir, ver si esa flecha consigue esquivar, digamos, al guerrero de Gondor y llegar hasta Beregond, que es su objetivo. Esto se hace mediante una tirada en la que con un resultado de 1, 2 y 3 la flecha se queda adelante y con 4, 5, 6, como es el caso, pasa al objetivo, a la línea de atrás, podríamos decir. Ahora tiraría para herir, como hemos visto antes. Fuerza del arco 2, defensa de Beregond 6, necesita un 6 y se dispone a tirar. Obtiene un 3, que no es suficiente para herir a Beregond y por tanto daríamos por finalizada la fase de disparo. Como no hay miniaturas en contacto peana con peana, no existe fase de combate en este turno y volveríamos a empezar por la iniciativa, pero esta vez del turno 2. Ambos jugadores tiran para ver quién tiene la iniciativa y en este caso la tiene la oscuridad. En el caso de que hubieran tirado el mismo número, como ya estamos en el turno 2, el jugador que no la ha tenido la iniciativa en el turno anterior pasaría a tenerla automáticamente, pues en el caso de empate. Como es el jugador de la oscuridad que tiene la iniciativa, es el primero en mover y va a intentar cargar a ese Montalaz de Gondor. Cargar significa que una miniatura entra en contacto peana con otra miniatura enemiga. En este caso vamos a ver si puede llegar. Parece que va a tener que hacer el movimiento en dos partes para asegurarse. Primero mueve 5 pulgadas y ahora mueve la pulgada restante la mueve en dirección al Montalaz. Y vemos que no llega a cargar directamente, no llega a estar en peana con peana. Por tanto, se quedaría pues ahí, enfrente del soldado Gondor. La siguiente miniatura en mover es ese guerrero Uruk-hai que llega de sobra para poder cargar. Incluso le sobra algo de movimiento y carga al guerrero de Gondor. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que una miniatura que ha sido cargada no puede mover en su fase de movimiento, se entiende que está ocupada luchando y por tanto no puede mover. Así quedaría el panorama después de que el jugador de la oscuridad haya movido a todas sus miniaturas y por tanto ya sería turno de movimiento para la luz. El primer movimiento que va a hacer es ese guerrero, se montará de Gondor, que está equipado con lanza y por tanto
puede apoyar a un guerrero aliado que esté en combate. Al tener lanza se puede poner detrás y cuenta como que está también en combate contra ese guerrero Urujai. Ahora veréis cómo afecta eso en la fase de combate. Seguimos por aquí con el movimiento de la luz. Vemos como hay dos guerreros de Isengard cargando al guerrero de Gondor. Y el jugador de la luz decide pues ir en su ayuda con otro soldado. De esta manera queda el combate separado en 1 contra 1 y 1 contra 1 por el momento. El guerrero de Isengard no está, el de arriba no está peana con peana, eso es un fallo. Sí que ha llegado a cargar, pero por lo que sea se ha movido. Bueno, y ahora Beregond entra para ayudar, cargando también a ese guerrero de Isengard. Y el último guerrero de Gondor mueve unos centímetros, unas pulgadas, hasta quedarse ahí en medio. Con esto daríamos por terminada la fase de movimiento y pasaríamos a la fase de disparo. Como la iniciativa tiene oscuridad, va a disparar con la única miniatura que tiene, que es ese arquero Urujai, y va a disparar al guerrero Minas Tirith, que tiene a tiro, que está ahí en medio. Como ha movido la mitad de su movimiento, puede disparar, pero a 5 más. Saca un 4, lo que no es suficiente, la flecha no impacta y daríamos por terminada la fase de disparo de la oscuridad, porque no tiene ninguna otra miniatura disponible. Por su parte la luz tiene dos arqueros, el Montaraz y Beregond, pero ambos están trabados en combate y por tanto no puede disparar. Bien, pues terminada la fase de disparo de ambos bandos, pasaríamos al combate y el jugador que tiene la iniciativa elige qué combate quiere resolver primero. Por cada miniatura que está en peana con peana tenemos un combate. El jugador de la luz elige resolver primero ese que tenemos ahí, que es el Montaraz apoyando a un guerrero de Gondor contra un explorador Urujai. En la fase de combate primero se determina quién va a ganar el combate y luego el bando que ha ganado el combate vuelve a tirar para causar herida. Para ver cuántos dados tira cada bando, tienes que fijarte en el número de ataques que tienen las miniaturas implicadas en el combate. Como vemos, el guerrero de Minas Tirith y el Montaraz tienen un ataque cada uno, por tanto tirará un dado por cada uno de esos ataques. El guerrero Urujai tiene un solo ataque y por tanto tirará un solo dado. El combate lo ha ganado el bando de la luz, ha sacado el número más alto y por tanto debe tirar ahora para herir. Esto se hace en una tabla de heridas como la que hemos visto en la fase de disparo, teniendo en cuenta que la fuerza de los dos guerreros de Gondor es 3 y la defensa del Urujai es 4, por tanto necesita un 5, que no ha podido sacarlo, y no ha causado herida. Se retira la miniatura que ha perdido el combate, el Urujai, una pulgada hacia atrás y pasaremos al siguiente combate. En este combate que tenemos ahora, Lurth se enfrenta contra un guerrero de Gondor. Como podéis ver en los perfiles, Lurth tiene dos ataques y el guerrero de Minas Tirith tiene uno solo. Esto implicaría que Lurth tiraría dos dados y el guerrero uno solo. Pero el jugador de la luz ha decidido escudarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una miniatura que está en combate y tenga escudo, si decide escudarse, tirará el doble de dados de ataque en el combate. Pero no podrá tirar para herir si gana el combate. Como veis, pues no consigue ganar el combate aún escudándose, por tanto Lurth sí que puede tirar para herir. Entonces el jugador de la oscuridad tiraría para herir en la tabla de heridas, como ya hemos visto. El guerrero de Gondor tiene una sola herida, es decir que con causar una sola herida lo mataría. Vemos que ha causado dos heridas, le bastaba con un 5, ha sacado un 6 y un 5, pues sobra con una, ha hecho 2, así que la miniatura de la luz muere. Pasamos al último combate que queda, que es Beregond y un soldado de Minas Tirith contra el explorador Urujai. Por parte de la luz, las miniaturas tienen un ataque cada una, por lo tanto serán dos dados, y en la oscuridad el explorador tiene un ataque, un solo dado. Como vemos, ambos bandos han sacado el mismo resultado, un 2 y un 2. Para ver quién ganaría el combate, nos tenemos que fijar en el combate que tienen las miniaturas en su perfil. De manera habitual, en esta situación de empate ganaría el bando que tiene la miniatura con mayor combate en el perfil. Pero, ¿qué ocurre en este caso particular? Que tanto la miniatura de la luz Beregond como el explorador Urujai por parte de la oscuridad tienen combate 4 los dos. Es decir, habría de nuevo un empate en el perfil.
Esto se resuelve de manera muy sencilla y es que el jugador con la iniciativa tira un solo dado y con un resultado de 1, 2 y 3 gana el combate en la oscuridad y con 4, 5 y 6 gana la luz. Vemos como saca un 5, por tanto la victoria es para el bando de la luz, que ahora tendría que tirar para herir de manera habitual, como ya hemos visto antes en la tabla de heridas. Sí que es importante diferenciar un dado para Beregond y otro para el guerrero de Gondor, porque tienen distinta fuerza. En este caso no es especialmente importante porque ambos hieren a 5, tanto si tiene fuerza 3 como fuerza 4, pero para otras ocasiones sí que es importante tenerlo en cuenta. Vemos cómo saca un 1 en los dos dados, por tanto no causa herida. Con esto daríamos por terminado la fase de combate y el turno. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo breve con unos turnos que sirven para hacerse una idea, como he dicho, muy general de las fases del juego. La gente que sepa jugar se estará llevando las manos a la cabeza porque no hemos hablado de los puntos de poder, de caballería, de cargar, en fin, nos hemos dejado muchas reglas de las que ya hablaremos en próximos vídeos. Pero bueno, esperemos que esta primera introducción, este primer contacto os guste y nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo.